Vamos a continuar, mis hermanos, recorriendo esta hermosa carta que Pablo le escribió a las iglesias de Gálatas. Continuamos en el capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5. Hoy vamos a abordar solamente 3 versículos, 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Bien, si lo tienen, leemos juntos y luego vamos a pedirle al Señor su ayuda en este tiempo de meditar en su palabra. Dice versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de ser convocados por ti para rendirte culto. Es un privilegio que no queremos dejar pasar así nomás, como un día más. No. Señor, es la oportunidad que como iglesia tenemos de venir delante de ti y juntos disfrutar esta comunión que tú has logrado. No se nos ha ocurrido a nosotros y tampoco podemos generar esta comunión que solamente por medio de tu Espíritu Santo podemos tener tus hijos. Te damos muchas gracias porque ahora podemos abrir tu palabra con libertad, seguir recorriendo esta carta a los Gálatas y pedirte, Señor, que tu iglesia sea edificada por medio de las verdades de tu palabra. Ayúdanos al recorrer este pasaje, cuida nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, que estemos atentos a tu palabra para seguir creciendo en ti, Señor, pero también pedimos, como siempre, y el anhelo de tu iglesia es que podamos alegrarnos junto con los ángeles por la salvación de un pecador que se arrepiente. Señor, rogamos también eso en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Esta semana, si usted vio las noticias de esta semana, hubo un término que como que se usó mucho y fue el término inestabilidad o desequilibrio, porque apareció por allá, no sé si lo vieron, por la Florida, en Estados Unidos, un huracán, el huracán Milton. No voy a hacer ninguna referencia futbolística, pero estuvo ahí. Y tremendo, porque la palabra que más se usaba era eso, que el desequilibrio ecológico podía ser una causal de este tipo de desastres, cada vez como más fuertes, más destructivos. Pero también me preocupaba el desequilibrio, no ecológico, sino el desequilibrio de la gente. O de las prioridades de la gente, porque no estaban preocupados por el huracán Milton, estaban preocupados porque la escaloneta llegara a Venezuela a jugar el partido de fútbol. La gente estaba preocupada por eso, impresionante. No le importaba si hubo muertes, incluso, tremendo, pero la escaloneta llegó a Venezuela, qué bueno. No le fue muy bien, pero jugó su partido. Y así, ¿viste? Ves
desequilibrios. Algunos hablan también del desequilibrio económico. El desequilibrio económico se refiere, o algunos estudiosos hablan de esto, de la distribución de recursos entre países, organizaciones, individuos incluso. Uno lo lleva al plano familiar y lo puede entender un poco mejor, porque el desequilibrio económico en lo familiar es cuando se produce esta falta de prioridades claras en la familia en cuanto a qué gastos hacer, qué prioridades tener, qué emprendimientos acordar en el matrimonio, y entonces, claro, se produce un desequilibrio económico. Eso en el plano de países también pasa, es lo mismo. Se habla en otros planos también del desequilibrio emocional de la gente. La psicología habla mucho del desequilibrio o la inestabilidad emocional. Personas que pasan de la euforia a la tristeza. Personas que no aceptan la frustración. Personas que no saben manejar las dificultades en áreas de su vida. Personas inseguras. Y la psicología se hace dulce con eso. Porque empieza a tirar un montón de teorías y hablan del desequilibrio, y lamentablemente mucha gente cae en manos de psicólogos o en manos de psiquiatras que los vuelven adictos a trastornos subjetivos que no tienen un diagnóstico objetivo, y entonces se vuelve un desequilibrio en la vida. Pero no se preocupe, no es el punto del pasaje de hoy. Solamente para ilustrar cómo se trata esto del desequilibrio en diferentes. A lo que voy es que este desequilibrio puede también presentarse en las áreas espirituales. ¿Por qué? Porque, claro, debido a los efectos que el pecado ha provocado íntegramente en cada persona, podemos ver desequilibrios. Incluso en los creyentes el pecado todavía nos afecta. Todavía hay resabios de pecado. Y buscamos solucionar esos desequilibrios con fórmulas externas o con reglamentaciones morales que nos lleven a ser mejores personas. Incluso quienes hemos creído en Cristo, a veces buscamos que nos den un listado de cosas. Bueno, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Necesito como un listado de cosas para manejarme en la vida. Recetas acerca del crecimiento espiritual. No sé si se ha dado cuenta, ha entrado alguna vez a alguna librería cristiana. Bueno, acá no hay, pero si usted visita Buenos Aires o una ciudad grande y va a una librería cristiana, se va a encontrar con un montón de esos libros de 5 pasos para tal cosa, o las 3 claves para tal otra, o las 10 promesas de no sé qué cosa, o la oración de Javes. Libros, un montón de cosas raras. Pero es por eso, porque buscamos recetas, buscamos cosas que nos ayuden a decir, bueno, así tenés que avanzar en tu vida espiritual, en tu crecimiento, en tu santificación. De esta manera tenés que ir, y estos pasos. Incluso vamos a la Biblia, o venimos a escuchar un sermón a la iglesia para recibir una palabra mágica del pastor. En algunos lugares así, pasa eso. No, el pastor dijo. Por eso es muy pragmático y a veces resulta, es muy efectivo esto de venga a recibir su milagro. Porque claro, la gente le encanta eso. Y muchas veces caemos en eso. Queremos, no sé, que esta mañana del domingo Germán diga algo que me vuelen los sesos. Pero no, oraba Nico, no es Germán. Ni nadie que se para acá, es Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo el que puede hacer eso. Porque hay mucha gente que se atrae por estas cosas de recibir su milagro, pero a la vez persisten en su pecado y afirman esa falsa libertad con un egocentrismo que lo esclaviza aún más y aún más, y vemos este desequilibrio espiritual. Queremos libertad, pero a nuestra manera, no a la manera de Dios.
quien en su palabra es muy claro y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente si Cristo lo hace libre, serán verdaderamente libres. Y esa es la bandera que Pablo acá está levantando, la bandera de la libertad, de la verdadera libertad en Cristo. Pablo ya habló de la libertad en esta carta muchas veces, pero solamente capítulo 2, versículo 4, hablando de los falsos hermanos, dice que se introducieron a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El creyente ya tiene libertad en Cristo, ya tiene libertad en Cristo. En capítulo 4 presentó la analogía, no lo vamos a leer, la analogía de Sara y Agar, ¿se acuerdan? Para hablar de esto, de que somos hijos de la libre, no de la esclava. Hace esta diferencia y hace esta declaración en capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sin embargo, este tema de la libertad del cristiano obviamente puede ser mal interpretado. Y por eso Pablo muestra que la verdadera libertad está en servir y amar a los demás. Y que eso en definitiva es cumplir la ley. Es como que vuelve al tema de, bueno, ¿cómo se cumple la ley finalmente? Claro, acá Pablo trae de nuevo este tema, pero tiene el cuidado de que se malinterprete el tema de la libertad. Y entonces la idea del pasaje de hoy es que la fe, lo voy a repetir, la fe nunca es algo que permanece inactivo. La fe nunca es algo que permanece inactivo, sino que produce invariablemente una vida que complace a Dios. La fe nunca es algo que permanece inactivo. Es algo activo, es algo dinámico. La fe es algo vivo, porque el Señor nos ha dado esa fe para vivir esta nueva vida. Entonces no es inactivo. No existe, y es un concepto no bíblico, cuando decimos, no, me estanqué en la fe. No existe eso. No existe. Busque, si tiene una buena concordancia, busque estancarse y habla de otras cosas, pero nunca existe el estancarse en la fe. Existe el avanzar en la fe o el retroceder en la fe, pero nunca estancarse. No existe eso. Por eso la fe es algo que nunca permanece inactivo, sino que produce invariablemente, cuando es una fe verdadera, produce una vida que complace a Dios. No perfecta, pero sí, progresivamente uno va avanzando. Se ven avances, se ven progresos. Porque es triste ver una fe inactiva. Es triste, realmente. Da ganas de llorar ver a alguien que dice que tiene fe en Jesucristo y tiene una fe inactiva. Es un poco la mirada que tenía Santiago, ¿no? De ver a alguien que dice que tiene fe, pero no es activa. Y entonces Santiago concluye diciendo, está muerto. Pues es una fe que no vive. Es como eso, no sé si ha visto esas notas en donde encuentran, no pasa acá, pasa en Estados Unidos. Tienen tanta, o han tenido en su momento tanta prosperidad, que se encuentran granjas en las afueras, ¿no?, de Estados Unidos. Encuentran granjas con galpones llenos de autos. ¿Lo ha visto? Tremendo, pero autos de primera y llenos de tierra, arruinados, claro, por el paso del tiempo. Y es re triste, porque, bueno, a mí no me gustan mucho los autos, pero al que le gustan los autos debe ser muy triste ver un auto impecable, pero lleno de tierra y sin uso y sin la utilidad que tiene. Bueno, así parece una persona que dice que tiene fe, pero que permanece inactivo. Por eso Pablo trata este tema. Ahora, dice versículo 13,
porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad bíblica, ese es nuestro primer encabezado, la libertad bíblica. Que Pablo retome este tema, bueno, la mayoría de los comentaristas refieren a dos posibles causas. En primer lugar, el hecho de que Pablo haya acusado a los judaizantes y haya rechazado el uso de la ley para salvación. Claro, es normal considerar que los gálatas se fueran al otro extremo del desorden, a lo que en teología se habla del antinomianismo, sin ley, de vivir una vida de libertinaje. Y entonces algunos consideran, claro, Pablo empieza a tratar este tema por temor a eso, para que no se vayan para el otro lado. Pero en segundo lugar, uno no debe dejar de pensar en el contexto de los gálatas, de dónde venían los gálatas. Estas iglesias mayormente estaban compuestas de personas que venían de contextos paganos y posiblemente los vicios de pecado en sus vidas y en sus corazones, los llevarán a abusar de la gracia de Dios. Y entonces Pablo tiene que tener ese cuidado. Y está bien, ambas miradas son correctas. A ver, hermanos, no nos escandalicemos de los gálatas. Es algo que nos pasa a nosotros, esta es nuestra realidad. Irnos del extremo del desorden o necesitar correcciones acerca de cosas en nuestra vida que arrastramos cuando no éramos de Cristo. Necesitamos eso y bueno, Pablo está haciendo eso. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado medios para ayudarnos a eso. A no irnos, a no desbandarnos, pero tampoco a arrastrar cosas de nuestra vieja vida. Por lo tanto, Pablo tiene acá que hablarles en términos bíblicos acerca de la libertad, que es la libertad bíblica. Si usted se fija, unas páginas más adelante está la primera carta de Pedro. Pedro habla en términos similares acerca de lo que Pablo está tratando acá. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y está bueno marcar, cuando encuentre en su Biblia, esta es la voluntad de Dios, márquelo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero les aclara, y es muy importante, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esto está relacionado de nuevo al llamado del creyente. Más adelante les dice, versículo 21, pues para esto, en el contexto del sufrimiento de los hermanos que les está escribiendo Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, o sea, hay dos instancias, eran ovejas descarriadas, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pablo usa este principio bíblico para hablar de las relaciones entre los hermanos. Dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y según vemos el contexto de Gálatas, esta libertad se refiere, como ya hemos visto, a ser aceptado por Dios gracias al mérito suficiente y a la obra perfecta de Cristo. El creyente es aceptado por eso y es libre por eso, sabiendo que uno nunca va a ser aceptado por lo que uno hace. No piense en eso, no piense que usted puede agradar más a Dios por lo que usted hace. No lo va a poder hacer. La libertad en Cristo entonces es esto, es ser aceptado por Dios gracias a la obra de Cristo. Ya lo he dicho Pablo ahí mismo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted es libre gracias a la obra perfecta de Cristo. Ahora bien, si pensamos en libertad, tenemos que pensar en Cristo. A eso se refiere Pablo. Incluso si vemos ahí el contexto inmediato de este verbo llamar, kaleo, en versículo 8 dice, capítulo 5, versículo 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y si usted une, hace sentido unir versículo 8 y versículo 13. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, no a la persuasión de los judaizantes, no a la persuasión de estos que les dicen, no, tienen que cumplir ciertas reglas para ser salvos. No, ustedes fueron llamados a libertad. Los gálatas debían estar alerta para no aceptar esta distorsión del Evangelio en el sentido legalista que ya hemos visto. Pero tampoco se puede aceptar una distorsión de la libertad, como si esta libertad fuese una oportunidad, un puente, un trampolín, un pretexto, un incentivo para que la naturaleza pecaminosa del hombre se haga sentir y valer. ¿Se da cuenta? Esto es lo que dice Pablo acá. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando habla de ocasión, habla de eso, que no sea un trampolín. No, yo soy libre y hago lo que quiero. No, claro, eso es lo que piensa el mundo. El mundo piensa así, pero la libertad bíblica es otra cosa. No es un pretexto para pecar contra Dios. Dice Hendrickson en su comentario, convertir la libertad en libertinaje es un mal impregnado en la naturaleza pecaminosa del hombre. Es tan fácil interpretar la libertad como derecho a pecar y construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro corazón malo quiere hacer, en vez de concebirla como la capacidad y el deseo impartidos por el Espíritu Santo de hacer lo que uno debe hacer. Lo que uno debe hacer. No es la libertad de hacer lo que a usted se le ocurre. Es hacer lo que uno debe hacer delante de Dios como siervos del Señor. Pablo quiere cuidar a estos hermanos del desequilibrio, ¿se da cuenta? Le escribe a una iglesia, incluso como la iglesia de Corinto, Primera de Corintios. Bueno, hay varios pasajes a los Corintios. Una iglesia que estaba, se había ido para el otro lado, ¿no? Para el lado del desorden, para el lado de una libertad más bien mundana que la libertad bíblica. Y entonces en capítulo 6, versículo 12, Pablo les recuerda un versículo muy conocido. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La libertad del cristiano no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, me niego a mis derechos para no poner tropiezo a mi hermano. Capítulo 9, ahí nomás, versículo 12, dice, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Está hablando de
del hecho de recibir o no sustento de las iglesias. Está hablando de eso Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No queremos poner ningún obstáculo, no queremos ser tropiezo para nadie. Versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Esta es la libertad bíblica, la libertad del cristiano. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta es la libertad bíblica, negarse a uno, anular los derechos de uno y servir al Señor, por amor al Señor. Tremendo. Capítulo 10, seguimos ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, repite de nuevo esta idea a los corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y más adelante, ahí 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y acá cuando Pablo está previniendo a los Gálatas, lo que está haciendo es pedirles que no conviertan esta libertad como dijimos, una oportunidad para la carne, sino que sirvan los unos a otros por amor. Él coloca el servicio en contra del egocentrismo. El servicio en contra del egocentrismo, lo positivo en contra de lo negativo. Nuestra libertad y esta nueva vida en Cristo en contra de la esclavitud y la muerte que teníamos antes. ¿Se da cuenta? Ahora el creyente es libre para servir y para servir bíblicamente. Y para vivir esta libertad bíblicamente es libre de su egoísmo para poder servir con gozo a los demás. Con gozo. Es libre de sus propios derechos que continuamente reclamamos a todos. Estamos acostumbrados a eso. De hecho, la palabra para servir acá es un derivado del mismo término que se usa para esclavo. Tuleute es un esclavo. Es ser esclavo de mi hermano y mi hermano esclavo mío, mutuamente. Es una cosa medio rara, fuera de lo que el mundo plantea, ¿no? Pablo le dice a los Romanos capítulo 6, de nuevo un pasaje conocido, pero que Pablo usa este término, capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Está el mismo concepto de, claro, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Bueno, entonces, ya está, el Señor, la gracia de Dios cubre todo. No, cuidado. En ninguna manera, dice Pablo acá, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos, doulos de la justicia. Por eso la idea del pasaje que dijimos que la fe nunca es algo que permanece inactivo, sino que produce invariablemente una vida que complace a Dios. Y esto es notable porque acá el versículo 14 nos da la base para decir que los creyentes han sido libertados para servir en amor a los demás y de esta manera cumplir la ley del Antiguo Testamento.
Y ese es nuestro segundo encabezado, el cumplimiento bíblico de la ley. Porque uno puede pensar, bueno, estoy bajo la gracia, soy libre en Cristo, no tengo nada que ver con la ley. Pero acá Pablo les dice que en toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de enfatizar, Pablo fue enfático en toda la carta de que no estamos bajo la ley. De hecho, en 5.3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto los judaizantes. Y de acá parece que da vuelta el argumento y dice que la ley se cumple en su totalidad cuando se aman unos a otros. Bueno, Pablo, a ver, parece que no se pone de acuerdo. Hay que cumplir la ley, no hay que cumplir la ley. No. Pero lo pone en otro sentido. Él habla del amor a los demás. Ahí se cumple toda la ley. Es decir, toda relación humana se armoniza con esta libertad cristiana por medio de este amor. Pablo no se está contradiciendo, sino que está dando el sentido que el Señor mismo le dio a este mandamiento. ¿Qué dijo el Señor? Que toda la ley y los profetas se van a cumplir cuando uno ame a Dios y ame al prójimo. Si usted está preocupado por cumplir la ley, preocúpese por amar a Dios y amar a su prójimo. Siempre Dios ha llamado a su pueblo a servirle y a obedecerle a causa de su amor por él. Y esto es normal, que Dios lo pida así, porque primero es su amor a él y después el resto va a salir solo. Pero si usted no ama a Dios, bueno, arrancamos de cero, ¿no? Si usted no ama a Dios, usted no es creyente. Si usted no ama a Dios, no es creyente. Si rechaza a Jesucristo y no reconoce su pecaminosidad delante de Dios y no corre a la cruz para que Dios tenga misericordia de usted, ¿qué sentido tiene que uno lo exhorte a cumplir los mandamientos por medio de una libertad y un amor que usted no tiene? ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Incluso el texto no está sugiriendo, no está diciendo que tengamos que aprender a amarnos. Que eso es muy de la psicología de hoy, ¿no? Tenemos que aprenda a amarse usted. Ámese usted para poder amar a los otros. No. Esa es la sugerencia del mundo de hoy, en donde uno es el centro de todo, en donde todo me afecta, en donde buscamos por los medios que sean necesarios sentirnos bien, sin importar el prójimo ni Dios. Yo me tengo que sentir bien y bueno, después voy a poder amar a los demás. No, eso es una gran mentira, porque el pasaje asume que nos amamos a nosotros mismos, más de lo que imaginamos. Pues en cuanto tenemos una oportunidad o una crisis en donde alguien toca nuestro orgullo o nuestro amor, enseguida nos damos cuenta de que nos amamos mucho, muchísimo. Por eso dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Pleró es el término de cumplir. Y habla de algo que no solamente se completa, sino que trasciende. O sea, en esta sola palabra trasciende mucho más allá la ley. Quienes tienen el Espíritu Santo van a cumplir la ley porque son libres para servir a Dios y al prójimo. Y porque esa ley ya no es externa. Muy interesante eso. Claro, la ley no es algo externo que necesito cumplir, sino que la ley está en mi corazón ahora. Esa ley ya no es externa, está puesta en el interior del creyente por medio del Espíritu Santo. Y por eso, por medio del Espíritu Santo, la puedo cumplir. El incrédulo jamás puede lograr eso, porque solamente Dios, por medio de su Espíritu, puede regenerar a un muerto y puede, ahora sí, darle esa libertad para servir y vivir bíblicamente esta libertad. Ahora, si usted siempre le pone peros
a Dios, si le cuesta servir a Dios, si le molesta el prójimo, si prefiere quedarse en casa y si no disfruta de hablar del Señor con sus hermanos, si el amor que Dios derrama en el corazón de los creyentes no se refleja en acciones concretas, es posible que esté tan ensimismado y que no considere la vida nueva como una condición de servidumbre a los demás. Si usted está permanentemente mirando su ombligo, pensando que todos tienen que estar a disposición suya y que sus problemas son los mayores y los más importantes de la iglesia, bueno, quizás está amando demasiado. Quizás está amando demasiado. Más adelante va a decir, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. La ley de Cristo. La ley de Cristo. Bueno, entonces mis cargas y mis dificultades las ignoro. ¿Qué hago? No, pues es una realidad. Es una realidad que todos tienen diferentes, algunos más, otros menos. Las cargas, de hecho lo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Da por sentado de que todos tienen cargas, todos, en alguna medida. Y tampoco puede pensar usted que lo puede llevar solo. Usted no puede llevar solo su carga. No va a poder. Imposible. Pero son extremos de entender la libertad bíblica, el cumplimiento bíblico de la ley. Pero también tratando acá de entrever errores que pueden acarrear mal entender estas cosas. Y por eso, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Acá es nuestro último punto, una advertencia sobre lo opuesto al versículo 13 y 14. Y el opuesto acá lo marca este pero. Y una pregunta, ¿servimos y amamos al prójimo porque amamos a Dios? Es una buena pregunta diagnóstico. Si yo hago algo, lo que sea, ¿lo hago por amor a Dios en primer lugar? ¿Por qué lo hago? El tiempo que tengo, ¿lo uso pensando en otros o pensando en mí? ¿Hay malas motivaciones en lo que hago? ¿Estoy centrado en mí, en lo que hago? Porque poder servir es un privilegio que Dios, al redimirnos y al hacernos sus hijos, nos ha regalado. Por eso no servirle a Él y a mi prójimo es desobediencia a Dios, es pecar contra Dios, porque Dios nos ha dado este privilegio y lo estamos desechando. Entonces eso es desobedecer a Dios. El cristiano, el compromiso que tiene, lo tiene con su Señor en primer lugar y derivado con el prójimo, con la familia de la fe principalmente, cuando dice en versículo 10 del capítulo 6, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El cristiano tiene este compromiso. Y bajo esos términos, esto nos compromete a su vez con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios que le pertenece a Dios. Sería un error decir que necesito amar a Dios y a mi prójimo para ser salvo. Eso es un error. Pensar que porque sirvo a Dios soy salvo. Eso creían los judaizantes. Se circuncidaban o cumplían todos los ritos para justificarse delante de Dios. Y hay gente que piensa así. E incluso en los ámbitos evangélicos se meten a hacer cosas para servir a Dios, entre comillas. Cosas. Y piensan que son cristianos por eso, por lo que hacen. Y no es eso. No es eso. Sin embargo, si bien el amor y las obras que el amor produce no deben ser considerados como condiciones previas
para la salvación, sí son importantes. Sí son importantes como fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Son frutos, son resultados de una fe que no está inactiva. Son resultados, claro, es evidencia, es como dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Ahí está el Evangelio. Él nos amó primero. Grábeselo, recuérdelo. Toda la semana, Él me amó primero. Él me amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto y a quien ve todos los días, en la iglesia, en la calle, en el supermercado, si no amas a tu hermano, ¿cómo podés amar a Dios, a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y de hecho acá en versículo 13 es un imperativo cuando dice, volvemos a versículo 13, dice, si no servíos por amor. No es una opción, es un mandato, tiene fuerza de mandato, servíos por amor, servíos por amor. Y acá en versículo 15 dice pero, y el imperativo es, no suena como imperativo en el versículo 15, pero lo es. La frase, mirad qué. ¿Qué significa esa frase? Mirad qué. Vigilen cuidadosamente. Y tiene fuerza de mandato. Fuerza de mandato, que los creyentes vigilen cuidadosamente de que no se estén destruyendo unos a otros por sus egocentrismos. Tremendo. Pablo lo usa en Filipenses 3:2 cuando dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Pero acá en Gálatas no está hablando de los falsos maestros, sino que está hablando de la iglesia misma, de los hermanos mismos. Cuídense, hermanos, vigilen cuidadosamente esto. Cuídense como familia de la fe, vigilen esto. Vigilen, ¿por qué? Porque la actitud unos a otros que se menciona y que se condena acá en versículo 15 es lo opuesto a lo que se les pidió en versículo 13 y 14. Totalmente opuesto. Y acá es tremenda la imagen que se describe. Si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis. Parece una escena de esa película de zombie, ¿viste? Se le puede venir un montón a la mente. A mí me gustan las películas de zombies. Pero me imaginaba eso, pues uno ve las palabras que usa Pablo. Si os coméis, si os mordéis primero. Hay violencia en lo que está describiendo. Y el resultado es horrible. Describe una serie ascendente de acciones. Fíjese, se muerden unos a otros. Se comen unos a otros. Y si persisten en ese patrón, van a ser totalmente consumidos. Consumidos, destruidos. Así como la levadura leuda toda la masa, refiriéndose, sí, a las falsas enseñanzas, también acá vemos un crescendo en los efectos de trivializar este mandato de mirar, de vigilar. Cuídense, cuídense, cuídense. Cuídense si los hermanos de una iglesia local, como esta de los Gálatas, están cada vez más ensimismados, no considerando a su prójimo, no sirviendo por amor a Dios, sino por sus deseos egoístas. Poco a poco se van a empezar, Pablo está diciendo, se van a empezar a mirar con hambre, un hambre voraz y destructivo
Y se van a empezar a eliminar uno por uno y unos a otros. Cuidado con eso. Cuidado, porque esto es muy peligroso. No van a desear, no solo van a desear lo que tiene el otro, como una codicia en el corazón, sino van a buscar consumir su vida, como la levadura, poco a poco. No va a ser violentamente, no como los zombies, que se abalanzan, no, va a ser poco a poco, con un comentario, con una cosita, con un desacuerdo, una pavada, pero poco a poco. Cuidado, mis hermanos, esto no es un picnic, esto es peligroso. Esa conducta, escribe un comentarista, esta conducta era más apropiada para fieras salvajes que para hermanos en Cristo. Esta es una conducta más apropiada para fieras salvajes que para hermanos en Cristo. De hecho, la palabra que usa para morder en la versión griega del Antiguo Testamento se usa un montón de veces, pero principalmente habla de la mordedura de la serpiente. Este morder que usa Pablo acá. Si estos creyentes no paraban de pelear, y no todos, no es que toda la iglesia se estaban agarrando y era un descontrol, pero posiblemente algunos, y por eso dice, miren cuidadosamente, vigilen estas cosas, porque si no paran de pelear, nadie va a sobrevivir a esta carnicería que han creado. ¿Por qué? Porque esto no es la libertad cristiana, no es. Usted no debe pensar que su libertad cristiana delante de Dios se puede igualar a, cada uno puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Porque Dios nos ha hecho libres en Cristo. Amén, amén. Y somos todos libres. Sí, cuidado con malinterpretar esa libertad como lo hace el mundo. No debemos pensar que la libertad le da rienda suelta a la crítica, a la murmuración, a generar discordia con otros hermanos. Eso no es libertad cristiana. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Mirad, porque un discurso envenenado, no controlado, es causa de destrucción. Si sus impulsos pecaminosos no los controla, y si esto es tolerado en la iglesia, usted le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, representado, claro, de manera local. Y esto es lo que Pablo en definitiva va a ampliar posteriormente, cuando describe esta actitud en versículo 16 como los deseos de la carne. Digo pues, y esto está conectado, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después va a describir cuáles son los deseos o las obras, como dice versículo 19, las obras de la carne. Cosas que no complacen en definitiva a Dios en absoluto. Por eso, para terminar, algunos puntos para considerar. Recordemos la idea del pasaje. La fe nunca es algo que permanece inactivo, sino que produce invariablemente una vida que complace a Dios. La inactividad, dijimos, en la fe es una mala señal. Es una mala señal, considerando la libertad bíblica, el cumplimiento bíblico de la ley y esta advertencia del versículo 15. Es sano preguntarse de qué manera mi fe es activa. ¿De qué manera mi fe es activa? Diariamente. Es decir, el cristiano verdadero sabe que saliendo por esa puerta sigue siendo cristiano. La fe y esto que describe Pablo acá, los Gálatas, no es solamente circunscrito a la reunión de la iglesia. No, es saliendo por esas puertas principalmente. Ahí todavía los cristianos seguimos siendo cristianos. No nos sacamos el traje el domingo y somos otra cosa. A veces evaluamos, es un error eso, evaluar nuestra fe por lo que pasa acá adentro. O evaluamos la espiritualidad de cada uno en función de lo que pasa acá adentro. No pasa por ahí.
Sí, claro, cuando estamos en congregación vemos cosas y evaluamos, pero principalmente estamos delante de Dios, y eso todos los días. Porque evaluarlo solamente en función a las reuniones o a las cosas formales es muy limitado, muy limitado. Fuimos llamados a libertad, pero no para usarla para mis deseos carnales, sino para servir a otros. Por eso este amor y servicio no se pueden reducir a normas o actividades. No, porque las miles de decisiones que tenemos día tras día, en cualquier cosa que hacemos, esas decisiones no las podemos cubrir ni reducir a un listado de leyes. Imagínense, bueno, eso es lo que hacían los fariseos. Cuando ellos empezaron a agregar tradiciones, es porque empezaron a decir, no, en cada decisión tenemos que poner un poquito de esto y tenemos que cumplir esto y aquello, en cada decisión que tomamos. Pero eso es imposible de hacer, imposible de cubrir todas las decisiones diarias. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ha dado, que ahora en nuestro corazón tenemos sus leyes y las podemos cumplir, claro. Santiago, lo dijimos en el contexto de una congregación, en una advertencia contra los favoritismos, en donde estas cuestiones básicas se estaban dejando a un lado, cuestiona a estas personas que dicen tener una fe inactiva y eso es suficiente. Y les dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El servicio entonces se convierte, y esto es precioso, mi hermano, escuche, el servicio es el antídoto para el egocentrismo. ¿Usted se siente muy centrado en usted? Bueno, es natural, todos en alguna medida estamos como muy ensimismados. Bueno, el servicio al Señor y a los demás es el antídoto. Usted puede decirme, bueno, Germán, yo no soy egocéntrico. Bueno, arranquemos de nuevo. Vayamos a Gálatas. Todos, de alguna medida, somos egocéntricos. Definimos eso. Es la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como el centro de la atención y las actividades generales. O sea, es el ombligo del mundo. Eso está diciendo. Y cuando algo va en contra de eso, ahí se complican las cosas. Y ahí nos mordemos, nos comemos, nos destruimos. Y eso viene con nuestra condición caída, pero el Señor nos ha redimido de eso, a los creyentes nos ha liberado de eso, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha adoptado como sus hijos para ahora amarle y servirle, con esta libertad y con esta posibilidad también de amar a mi prójimo. Entonces, si tengo fe verdadera y está activa, ¿de qué manera puedo servir y edificar a los demás? De manera que concuerde con el Evangelio. ¿Cómo puedo servir, por ejemplo? ¿Cómo puedo servir a mi esposa y hacer que sea más fuerte en el Señor? Esposas, no se van a salvar. ¿De qué manera puedo apoyar y reafirmar a mi esposo para que sea fortalecido espiritualmente? Y todos en general nos podemos preguntar, ¿cómo puedo servir a los demás dentro del cuerpo de Cristo? Es preguntarle al Señor en oración, vaya en oración y pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que hizo Pablo cuando se encontró con el Señor en camino a Damasco, le preguntó dos cosas, ¿se acuerdan? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Conocer al Señor y servir al Señor fueron como las dos directrices que Pablo tuvo en su vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer con mi vida para ayudar a los demás a madurar espiritualmente o para atraerlos a la fe en Cristo? ¿Qué estoy haciendo? No acá en la reunión, cuando salgo, todos los días. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si soy yo el que estoy flojo, ¿tengo la humildad para pedir ayuda? Mostrando en eso también la libertad en Cristo. Porque Cristo me ha hecho libre para ir y decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito oración en esto, ayuda en esto. Tengo esa libertad. Si todas estas preguntas a usted lo lleva a pensar,
Bueno, hermano, eso no suena a libertad en Cristo, suena más a esclavitud. Bueno, es que no conoce la verdadera libertad. Está esclavizado a sus deseos egoístas. Por eso la sumisión a la voluntad de Dios, ahí está la perfecta libertad. Y esa sumisión es dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros derechos, y en esa sumisión a la voluntad de Dios, también es bueno preguntarse, ¿estoy dispuesto a resolver bíblicamente conflictos con mis hermanos? Sea algo pequeño o grande, lo que sea, usted tiene la responsabilidad de resolverlo. Pues si tiene conflicto con su hermano o algo lo tiene ahí trabado, no, lo tiene que resolver. Porque sea pequeño o grande es algo que afecta al cuerpo, como vimos en versículo 15. No justifique ese pecado, no evite la resolución de conflictos simplemente silenciando el conflicto, diciendo, no, bueno, ya va a pasar. No, ¿sabe qué? No va a pasar. No va a pasar. Cuando dice Pablo acá que no usemos la libertad como ocasión para la carne, muy interesante porque usa un término militar. Un término militar, como si la libertad fuera la base de operaciones. La base de operaciones en este caso para la carne. Y muchas veces la acción desde esa base de operaciones es la inacción. El no hacer se convierte en nuestra principal acción, aunque parezca una contradicción. Y me salió... Hay un pensamiento, ¿no? Que lo traemos incorporado. No quiero molestar a nadie. No quiero que nadie me moleste, tampoco. Claro, molestar está mal, pero cambiemos el término. La frase la podíamos traducir como no quiero incomodar a nadie, ni que nadie me incomode. Bueno, la libertad en Cristo muchas veces es incómoda, porque trae a relucir nuestra pecaminosidad, porque muestra lo que hay en nuestro corazón. Pablo a los filipenses le habla de algo similar, y con esto quisiera terminar, porque parece que es un tema recurrente en las iglesias locales, este tema que está tratando Pablo acá. Le voy a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 en adelante. Se los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, por si escuchan diferente alguna palabra. Y con esto terminamos y oramos, dando gracias al Señor por su palabra. Solamente, dice versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por Jesucristo. En Él vemos este ejemplo de servicio. Él dio su vida, Él se despojó. Él que tenía todos los derechos. Él que estaba sentado en el trono. Se hizo hombre por amor a un pueblo que le rechazaba. Se hizo hombre para redimirnos de esta esclavitud de la ley. Se hizo hombre para que ahora podamos ser adoptados como hijos tuyos. Se hizo hombre para que ahora podamos decirte, Abba, Padre. Se hizo hombre para darnos el más alto ejemplo de amor y servicio. Y por amor a Él, por amor al Evangelio, te rogamos, oh Señor, que ayudes a los creyentes a crecer en esto. Traemos un bagaje tan oscuro de pecaminosidad que muchas veces no nos permiten ver este privilegio de servirte de esta forma, en libertad, bíblicamente, y de esta manera cumplir toda la ley, amándonos unos a otros. Señor, muchas gracias por este privilegio inmerecido que tenemos ahora. Pero también pedimos, Padre, que nos hagas sensibles a los peligros que pueda acarrear un mal entendimiento de esta libertad. Líbranos, Señor, de estar mordiéndonos, consumiéndonos, Señor, por cosas que en definitiva van en contra de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Y me imagino, Padre, si a los creyentes nos es muchas veces dificultoso esto, cuán perdido están aquellos que no creen. Imposible de que puedan pensar o querer hacer esto, porque no pueden y ni quieren. Y por eso, Padre, rogamos tengas misericordia de esas vidas que aún no te conocen. Muéstrales a Cristo. Muéstrales el sacrificio del siervo fiel, que no estimó el ser Dios mismo. No se aferró a eso. Te damos muchas gracias por Jesucristo. Exaltamos su nombre y rogamos, Padre, que nos ayudes en esta semana a considerar a aquel que sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir. Que consideremos a nuestro autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor. Auxilia a tus hijos, a tu iglesia. Pero que también en medio de ese andar contigo, Padre, también nos des la sensibilidad de mirar a aquellos que no te conocen y verlos en su condición perdida, que puedas darnos
el valor, el coraje de abrir nuestras bocas y hablarles de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en todas estas cosas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.